eh, bueno, vamos a verlo en la segunda parte, ¿ya? Para entenderlo un poquito, vamos a ver toda esta primera parte que implica lo que es conceptos básicos de estadística, que nos van a servir para entender cómo funciona el diseño experimental. Entonces, eh, bueno, primero, eh, en este caso vamos a hablar de un experimento de comparación simple, ¿ya? ¿Qué significa esto? Creo que ayer habíamos comentado que un experimento de este tipo es lo más básico, ¿no? Es cuando tú quieres saber si hay diferencia entre dos tratamientos o dos cosas en concreto. Podemos ponernos de ejemplo, eh, por ejemplo, no sé. ¿Ahora se escucha? Ok, bueno. Entonces, nosotros podemos comparar dos cosas, ¿no? En el caso de G1 es una granja uno y son sus manzanas. En el caso de G2 son manzanas de otra granja, ¿ya? Entonces, nosotros queremos comparar, por ejemplo, la calidad o el sabor o cuál nos gusta más, ¿ya? Entonces, solo hay una forma de saber esto y es comparando, ¿no? Comparando manzana a manzana, ¿ya? En este caso, vamos a analizar este caso de estudio, que es también el archivo Excel que les he compartido al Classroom, en el que un ingeniero quiere evaluar si la adición de una emulsión polimérica en una mezcla de cemento mejora su resistencia a la tensión, ¿ya? Podemos decir que, digamos, quiere crear briquettes, ¿no? Ladrillitos de cemento y le agrega un compuesto para saber si mejora su resistencia a lo que es la tensión, ¿ya? Eh, entonces, su supuesto, él quiere saber solo eso, ¿no? Quiere saber si mejora o no. Entonces, ya. Entonces, eh, digamos que ese ingeniero ha hecho varias pruebas, ¿ya? Son estas las que también tienen ustedes en el archivo Excel, son estos mismos datos que vamos a ver más adelante. Ha hecho una serie de pruebas con el mezclando cemento, ¿no? Son 3, 6, 10, ¿no? 10 experimentos, ha preparado 10 briquettes. Y también ha hecho 10 briquettes con lo que es el emulsionante polimérico, ¿ya? Entonces, aquí es algo importante que a priori la mejor forma de revisar o de digamos, mostrar o visualizar los datos es mediante este tipo de gráfica, ¿ya? Este tipo de gráfica tiene el nombre de gráfica de diagrama de puntos, ¿ya? Es la forma más usual en la que se puede ver este tipo de dispersión, ¿ya? Entonces, aquí hay, por ejemplo, ven los puntitos naranjitas, son los datos del material sin modificar, o sea, sin el emulsionante, y tenemos aquí el material modificado, o sea, con la adición del emulsionante, los puntos azules. Como pueden ver, los dos no son son bastante diferentes, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que esto de acá tiene una distancia bastante, bueno, tienen casi la misma dispersión, podríamos decir, eso me refiero a la distancia que hay de lado a lado, están casi igual de dispersos, no se ve a simple vista una diferencia muy grande, pero sí podemos ver algo, ¿no? Que, por ejemplo, los valores medios, que son este y este, están alejados, ¿no? Es como que estuvieran desfasados. Y lo interesante de eso es que nosotros, a priori, podemos decir que, digamos, el agente modificado es ligeramente mejor, pero necesitamos corroborarlo con resultados, ¿no? Eh, entonces, de eso se va a tratar esta clase, de verificar con cálculos cómo podemos saber
si estas diferencias se deben al tratamiento o al ruido. Porque si recuerdan, ayer hemos hablado de que existe también la posibilidad de que estas diferencias pueden darse por el ruido, ¿no? Algo no controlado. Entonces, yo ahorita tengo la pregunta, ¿por qué es esta diferencia? ¿Ya? Y existen técnicas que me van a decir si esta diferencia es proveniente del ruido o si proviene del tratamiento. ¿Ya? Entonces, continúan. Por si acaso, estos son los valores de media. ¿Ya? Para la media 1, que me refiero al material sin modificar, digo, modificado, perdón, la media de su fuerza tensora en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado es de 16,8 y la media para lo que es el material sin modificar es de 17, ¿no? Es muy, muy poquita diferencia, si se dan cuenta. Entonces, para ilustrarnos un poquito más, eh, antes de ver estas cosas que son más, ¿cómo podríamos decir? Más estadísticas, vamos a ver algo importante, que es el muestreo y qué propiedad tienen las muestras, ¿ya? En este caso vamos a analizar otro caso de estudio, nos vamos a olvidar un ratito de lo del ingeniero, y vamos a decir que por alguna razón queremos determinar la altura promedio de una clase, digamos de todos los de acá, los presentes, ¿ya? Nuestras alturas. Entonces aquí ya vemos personas con una altura, otros con menor altura, otros con más altura, ¿no? Entonces, somos, digamos, estos somos nosotros, ¿ya? Todos, ¿ya? Entonces, antes de ver unas cuantas cosas más, ¿cuál creen que sería la variable respuesta en este análisis? La altura, ¿no? Aquí mi variable respuesta es la altura en centímetros o metros. Esa es mi variable respuesta. Eso es lo que yo quiero estudiar, ¿no? Quiero saber sobre esa variable. Entonces, hay unos parámetros que ustedes ya deben conocer bien, que se ven mucho en lo que es laboratorio de física y físico-química, que son los valores de media y los valores de varianza, ¿ya? Entonces, para ilustrarlo un poco mejor, el valor de media se muestra como este mu, este valor de mu, y corresponde a lo que es la sumatoria de nuestra variable respuesta, en este caso, que sería las alturas, la sumatoria de las alturas, dividida entre el número de muestras, en este caso, ¿no? La cantidad de estudiantes de la clase. Ese es un concepto bastante básico, nos da esto el valor en promedio de la altura en centímetros. Entonces, eh, este valor de media es un indicador, ¿ya? Nos va a servir para comparar a posterior. Pero también hay otro valor que tal vez algunos no entienden mucho o lo han visto muy superficialmente, que es la varianza, ¿ya? La varianza generalmente está dada se simboliza por este valor de sigma cuadrado. eh, Corresponde a la diferencia de cuadrados de lo que es la suma, o sea, la sumatoria de la diferencia de cuadrados entre cada muestra independiente y la media, ¿ya? Si se dan cuenta, esto tiene un valor bastante físico, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que aquí está mi media, eh, digamos, este es mi valor de media mu, ahí está, valor de media mu, entonces yo voy a obtener varios valores de y, ¿no? Una y, otra y acá, otra y acá. Y este valor de acá corresponde a las distancias que tengo entre cada muestra y mi media. Básicamente es una medida de la distancia o de la dispersión que tiene mis valores respecto al valor medio, ¿ya? Esto obviamente también se normaliza respecto a lo que es el número de muestras, pero este valor de la varianza me ayuda a saber un poco, me da información de la dispersión de mis datos, ¿no? Cuán lejos están del valor medio. Esto nos puede indicar varias cosas, porque, bueno, más adelante vamos a ver que hay un valor que proviene de la varianza y que normalmente se utiliza como el error, que es la desviación estándar, ¿no? El standard deviation. Ese valor es algo que sí o sí tiene que tener cualquier proyecto de investigación. Uno no puede reportar, digamos, no sé, yo determino un valor de concentración. Digamos, mi concentración de mi producto es 0,8 y es el óptimo, digamos, ¿no? Pero esto no es correcto, yo no puedo reportar esto. ¿Por qué? Porque tiene que tener un error, siempre hay un error. No puedo
si digo esto es como que hubiera hecho una medida y yo, porque sí, he asumido que estaba bien, ¿no? Pero, ¿esto qué quiere decir? Que para hacer cualquier reporte, yo tengo que estos datos replicarlos y de ahí va a venir esa varianza, ¿no? Esa desviación estándar, que es lo que se reporta como error normalmente. Entonces, continuando adelante, mmm, vamos a ver otro caso, ¿ya? Porque hace esos los números de observaciones y la diferencia, lo que ya habíamos comentado. Eh, Aquí hay algo que tienen que tener en cuenta y es que para este caso, digamos, mi caso particular, que era el estudio, digamos, de este salón de clase, he utilizado a todas las clases. Supongan que he ido a medirles a cada uno, ¿no? Y en ese caso, sus valores de altura. Entonces, he usado toda la población de acá, ¿no? He trabajado con todos, incluso con los de virtual, ¿ya? Entonces, hay otro caso, otro tipo de escenario. Digamos que en este caso no queremos, no sé, por algún método, por alguna razón de salud, queremos saber la altura promedio de todos los estudiantes de segundo de secundaria en Bolivia, o de primer año de ingeniería química en Bolivia. No somos la única facultad de ingeniería, ¿no? Hay un montón. Al igual que estudiantes de segundo de secundaria, hay un montón. Pero aquí hay un problema, ¿no? Yo puedo ir a medirles a todos. No, ¿verdad? Aquí puedo porque pues somos unos 20, algo así. No somos tantos. En el, bueno, en el virtual somos unos cuantos. Entonces, no puedo. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Ya? En esa situación, lo que uno debe hacer es tomar una muestra. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan algo bien importante que mucha gente se confunde cuando hace tratamientos estadísticos, y es que esto de acá, digamos, mis estudiantes de segundo de secundaria o mis estudiantes de ingeniería química, es una población. Es una población grande que no puedo determinar, no puedo contarlos uno por uno, ¿ya? Y esto de acá es una muestra, ¿ya? Entonces, cuando tengo un estudio que implica una población, algo grande, necesariamente tengo que tomar una muestra, ¿ya? Y la forma correcta de tomar una muestra es mediante la aleatoriedad, ¿ya? Yo no puedo elegir, no sé, le voy a medir porque me cae bien, este porque me va a invitar a algo y este porque tiene dinero. No puedo, ¿no? Tiene que ser aleatorio, a cualquier. Entonces, eh, esto es importante, ¿no? O sea, las muestras tienen que ser aleatorias y básicamente algo importante que tienen que saber es que eh, la mayoría de experimentos se hacen con muestras, no con población, ¿no? O sea, muy difícil tendrán un experimento que que puedan medir toda la población de algo. Normalmente es muestras. Siempre hacemos muestreo. Ahora, vamos a analizar un poquito más este caso 2, ¿ya? Eh, ¿Qué implica usar la muestra? Pues en este caso cambian un poquito las ecuaciones de varianza y media que hemos visto anteriormente, ¿ya? Si se dan cuenta, hace rato el valor de media era un mu y el valor de varianza era un sigma, ¿no? Porque estos se usan para notación cuando trabajas con poblaciones, ¿ya? Y también es muy subjetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero medir solo de esta clase, entonces son una población. Depende del número, ¿no? También si son solo tres, no son población. Pero si somos 30 son una población. Pero me refiero ya a todos los estudiantes de la facultad, por ejemplo, ustedes ya no son una población, son una muestra, ¿no? Entonces, hay que tener ese criterio de saber cuándo estoy trabajando con una población, cuándo estoy trabajando con una muestra. Ahora, la diferencia no es solo en la notación, ¿no? No solo es un mu y un sigma diferente. También aquí, por ejemplo, para la determinación de la varianza, cambia el número de población. Esto tiene que ver con lo que son los grados de libertad, ¿ya? Para haciendo un margen o un paréntesis, ¿qué es un grado de libertad? ¿Alguien sabe? La estadística, ¿no? No es. ¿Qué son? ¿Alguna idea? Ya. Es interesante, o sea, esto se puede entender de muchas formas. La forma más fácil de entenderlo es, Disculpe, no se digamos, le escucha, Inge. podríamos decir que los grados de libertad tienen que ver con la cantidad de combinaciones o de elecciones que yo puedo tener entre una muestra y otra, ¿ya?
¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo que me ha parecido bonito. Digamos que tengo aquí unos sombreros. Este es mi gorrito, este es un sombrero. Disculpen, ha habido problemas con el audio. Bueno, lo que estaba comentando sobre los grados de libertad es bastante interesante, ¿no? Como les decía, pongámonos en el ejemplo de que tenemos cuatro sombreritos, los que he dibujado ahí, ¿no? Y digamos hoy día es martes, que es la primera M. Entonces, hoy martes yo tengo cuatro elecciones, ¿no? Cuatro grados de libertad. Digamos que no puedo volver a usar el mismo sombrerito. Entonces, este queda anulado. El miércoles, ¿cuántos grados de libertad me quedan? Tres, ¿verdad? Entonces, anulo este. El jueves, 2 grados de libertad. Y el viernes, que es el último, solo me queda uno, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los grados de libertad prácticamente se refieren a la cantidad de elecciones que tengo. Depende esto mucho de para qué lo necesito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de hacer este tipo de normalizaciones, como tiene un objetivo de eliminar digamos, estamos tratando de obtener un valor, entonces nos resta un grado de libertad. Ya es como si tuviéramos consumido el del primer día. No tenemos una muestra de cuatro sombreros, pero ya he gastado uno porque tengo que usar ese grado de libertad para determinar la media o para determinar una normalización, que es este grado n-1. ¿Ya? Lo van a ver mucho en los valores estadísticos, o sea, cuando se habla de, de muestras. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Espero se haya entendido esa parte. Ahora, aquí hay algo importante. Ya vamos a borrar esto un rato. Ok. Bueno, ahora, como les decía, no es solo una diferencia esta Y con acentuación y este S, es el cambio de notación, no es solo una diferencia de notación, sino que estos valores ya no son valores reales o completos, ¿ya? La diferencia, digamos, entre mu y esta Y es que Y promedio eh, proviene de una muestra y es una estimación de lo que sería el valor medio real de lo que sería la población, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que esto, el valor que yo obtenga, ¿no? El valor que obtenga yo de acá, no es igual a esto, es lo más parecido a mu, es un estimador, pero digamos, si yo hago bien el muestreo y todo, entonces sí, es significativamente
o razonablemente igual al valor mu. El valor mu siempre es real, ¿no? O sea, en lo posible nosotros deberíamos obtener ese valor. Pero como les digo, no, casi ningún experimento se puede hacer con poblaciones. Lo propio con el valor de S, ¿no? Este valor de S yo no puedo decir que corresponde al sigma, a la varianza total de la población, pero sí es un valor estimado, es bastante cercano, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, es una diferencia interesante entre una población y una muestra. Ahora, vamos a ver otra cosa que es interesante también, ¿ya? Y es sobre la distribución de las muestras, ¿ya? Algunos de ustedes han debido escuchar, las muestras o los experimentos o la estadística tiene una distribución normal, ¿no? Pero ¿qué es eso? ¿Qué es normal? ¿No? Es que no es rarito, no, no, eso es algo que hay que entenderlo bien. Entonces, para eso vamos a tomar esto, ¿no? Es una muestra de piñas, ¿ya? ¿Es una población de piñas? No, no ve, porque no son todas las piñas del mundo. Es una muestra, tal vez de un lote, pero sigue siendo una muestra, a menos que sean todas las piñas de ese lote. Em, Ahora, para ilustraros un poquito mejor, y algo que me estaba olvidando es esta parte, ¿ya? El modelo estadístico. El modelo estadístico, este es básicamente como todas las muestras se entienden en la estadística. Este corresponde a una observación individual, es una medición que yo he hecho. Digamos que vamos a hablar ahora, en el caso de las piñas, de sus grados Brix, ¿ya? Vamos a hablar de sus grados Brix, azúcar, ¿no? Entonces yo voy a agarrar una piña, le voy a sacar un poquito de juguito y mido sus grados Brix, ¿no? ¿Y ese será el valor real? No, ¿no ven? O sea, es el real de esa piña, pero estadísticamente no es el real, ¿no ven? Eh, entonces, ¿qué significa? Yo he medido esto con los grados Brix, con mi Brixómetro, pero como sé que no es el valor real, entonces tengo esta expresión. Mu, como habíamos dicho, es la media, el valor medio, ¿ya? Y E es el error aleatorio, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Hablando de los grados Brix, por ejemplo, eh, digamos, grados Brix de mis piñas van a ser igual al promedio de los grados Brix de las piñas, o sea, de todas, más un error aleatorio. Entonces, este promedio yo lo obtengo al final, después de medir todas las piñas de mi muestra, ¿no? Y este error, ¿qué es? ¿Ya? Puede ser entendido como errores naturales, ¿no? O sea, siempre hay errores. Puede haber errores aquí. Este error aleatorio puede corresponder a mi error, o sea, error humano, que tal vez la piña estaba pasada, tal vez la piña estaba muy, ¿cómo se dice? Muy joven, no sé, un poco madura. Y bueno, o sea, pueden ser características que yo no puedo controlar, pero es un error que siempre va a existir. No es que va a ser cero. En algunos casos puede pasar que, por ejemplo, este valor que yo mida va a ser igual al valor promedio y hace que el error aleatorio sea cero, pero no pasa mucho, ¿ya? No es muy común. Entonces, ese error aleatorio siempre existe cuando miden, ¿no? Depende de los métodos que usen, siempre existe. Por tanto, ¿qué nos indica esto? Lo que les decía, cualquier valor que nosotros determinemos está sujeto a error. Por tanto, cuando yo reporte algo en mis proyectos o en mis investigaciones, a menos que sea teórico la determinación, o sea, si es experimental, siempre tiene que tener un error. O sea, el valor más menos, ¿no? Es el error que siempre existe. Ahora, yendo a lo que es la distribución normal. La distribución normal es esta, ¿ya? Es una curva gaussiana que tiene una forma de campanita. La, el valor promedio siempre está en el punto más alto de la curva. Eh, y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que se dice que la variable respuesta, o sea, en nuestro caso los grados Brix, son una función normal de nuestra promedio y nuestra desviación estándar, o nuestra varianza, perdón. Entonces, son función de esto, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto, no? Alguno dirá, ¿qué significa esta cosa? Está loco. En realidad, esta distribución normal proviene de una ecuación que, bueno, no vale la pena mostrarla, pero es una ecuación que construye esta campanita en base a lo que son los valores de mu y los valores de varianza. O sea, esta curva tampoco es la misma siempre.
¿ya? Depende de estos valores que nosotros determinemos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto, no? ¿Qué quiere decir? Básicamente nos indica que todas las mediciones que nosotros hagamos de esta muestra de piñas va a estar en algún lugar de esta curva dentro. Esa es la distribución normal, va a estar acá. Si pasara esto, ya es raro. Hay que preocuparse. Eso normalmente no debería pasar, ¿no? Es algo que nos indica que algo está mal. Pero la distribución normal nos indica que todas las mediciones van a estar acá dentro. Ahora, estos de acá, estos lados, son probabilidades que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero eso significa. Entonces, em, o sea, las observaciones siguen esta distribución alrededor de la media, ¿no? ¿Qué quiere decir eso también? Que, por ejemplo, de las, digamos que yo estoy midiendo 100 piñas, la mayoría va a quedar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y unas cuantas se van a alejar, pero la mayoría va a estar por acá, por el sector cercano a la media, ¿ya? Eso es también otra cosa que significa, que nos da a entender la curva de la campana, ¿no? Es como que ya hablando de manera integral, por ejemplo, los valores que están a estos costados no tienen mucho espacio para llenarse, ¿no? No hay muchas mediciones que yo pueda hacer que queden acá. O sea, es muy poco probable que de todas mis mediciones, todas queden en los costaditos. Lo más probable es que se encuentren en este rango, ¿verdad? Eso es algo que vamos a ver más adelante, que se llama significancia también, ¿ya? Entonces, visto todo esto que hemos hablado, se pueden hacer algunas inferencias acerca de las diferencias de las medias, ¿ya? ¿Qué me refiero con eso? Los valores medios, ¿no? Por ejemplo, aquí antes, mucho antes, hemos visto que las medias no son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Vamos a volver hasta donde estamos. Ya. Eh, digamos, en los resultados, digamos que el valor medio está por acá. Todas las diferencias o todos los valores que están acá son fuentes de varianza, ¿ya? En las dos muestras que tenemos. Entonces, lo que podemos inferir de estas observaciones es que claramente las dos muestras no son iguales, hay una diferencia, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, ¿esa diferencia qué es? ¿No? Ya les había dicho que puede ser por el ruido o puede ser por el tratamiento. En este caso, el tratamiento es la adición de ese emulsionante. Entonces, para esta pregunta, nosotros ya sabemos que sí, hay diferencia. Podemos decir, digamos, es nuestra hipótesis, ¿no? Queremos creer que sí. Eh, ahora, tenemos que responder esta pregunta, ¿no? Si se debe a lo que es nuestro tratamiento. Por ahí simplemente es dispersión, ¿no? ¿Qué tal si, por ejemplo, esta dispersión que vemos acá, por ahí está todo dentro de este parámetro, de esta campana? Puede ser, ¿no? De la misma campana. ¿Y eso qué significaría? Que no son diferentes estadísticamente. Ahorita podemos decir que sí, pero estadísticamente pueden no ser diferentes. Por ahí de la muestra modificada me ha faltado un punto acá, que es la muestra que no he medido, ¿verdad? O por ahí de la muestra sin modificar me ha faltado un punto acá que no he llegado a medir, un experimento que no he hecho. Entonces, eso es lo que yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si son estadísticamente diferentes. Entonces, para eso existe esto, y es algo que es muy importante, que también han debido ver en el laboratorio de física, que es el test de hipótesis, ¿ya? Este test de hipótesis se basa en supuestos, ¿ya? Es lo que queramos creer sobre el experimento. La hipótesis nula nos dice que los valores medios de dos tratamientos son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay diferencia en tratamientos, ¿verdad? O sea, significa que si esto se diera, quiere decir que el tratamiento con polímero y sin polímero son iguales, estadísticamente. Amén. Aunque haya habido alguna diferencia, no es significativo como para decir que son diferentes. Y la otra es la hipótesis alterna, que es obviamente el contrario, que nos dice que hay diferencia entre las medias, pero no es una diferencia aritmética o matemática como esta, ¿no? Es una diferencia estadística que se da como en la campana de Gauss, en la distribución normal.
que pueden o no estar dentro de estos límites permisibles dentro de la distribución, ¿no? Que los valores están dentro de la campana, de la misma campana. ¿Cuándo serían diferentes? Que, por ejemplo, el otro tuviera su otra campana y su media estuviera fuera de la campana del otro. ¿Ya? Entonces, para eso existen dos pruebas que se pueden hacer. ¿Ya? El primero es la prueba de hipótesis t-test. Tiene ese nombre. ¿Alguien ha escuchado sobre esa prueba? ¿No? ¿Ni en labo de física? Pues deberían. Ya. Ya. Entonces, ¿qué es el t-test? Para ponerlo en cristiano, ya, el t-test es una prueba que se hace a los datos que se basa en la comparación de las medias. ¿Ya? Se compara los valores de medias. O sea, en este caso, cuando hablábamos de una muestra de estos valores, y si habláramos de una población, pues sería de estos valores, ¿no? De mu. Queremos compararlas. ¿Por qué? Porque queremos saber si son estadísticamente iguales. Esta es la prueba que nos dice, que nos va a decir si la hipótesis nula o la hipótesis alterna es la correcta. Ahora, aquí hay algo que tienen que tener en cuenta. Yo no puedo hacer un t-test así porque sí, digo, tengo dos muestras y hago un t-test porque se me da la gana. No, no puedo, ¿ya? Porque tiene que cumplir una condición y es que las varianzas de las dos muestras tienen que ser iguales. Y esto tampoco es lo que les digo, no es una diferencia aritmética, es una diferencia estadística, ¿ya? Si son estadísticamente iguales, entonces recién yo puedo aplicar este test T, ¿ya? Ahora, aquí ven dos ecuaciones, ¿no? La primera ecuación es este T0 que nos sirve para determinar el T, o el valor T, digamos, de las dos muestras, de la comparación. Por eso aquí pueden ver que hay la media de una muestra y la media de otra muestra. Este SP es la varianza, ¿ya? Y estos N son las muestras, cantidad de muestras, ¿no? Población. Ahora, obviamente que para calcular el valor de este T, yo necesito calcular primero este valor de varianza. Entonces, también, este varianza es de total, ¿no? De los dos. Entonces, tengo que tener las varianzas individuales de cada muestra. Y obviamente esto tiene algo muy importante. Eh, ¿Qué les había dicho? ¿Qué creen que es lo resaltante de acá? Le voy a poner una flecha más grande. Ya, ya. Eso es bien interesante, ¿no? Las varianzas, como decimos, tienen que ser iguales, ¿no? Estadísticamente iguales, pero eso no significa que esto pues, se va a ir y esto se va a ir, o que sean numéricamente iguales, sino que son estadísticamente cercanas y pues podemos determinar mediante las dos varianzas que hay una varianza poblacional, ¿no? O de la muestra. Esa es la que usamos para hacer el cálculo. Y ahora, yendo un poco más adelante, la distribución, o sea, esta gráfica no es exactamente la misma que la anterior. Esta gráfica es una gráfica de distribución T, ¿ya? T-distribution. Igual tiene un comportamiento normal, ¿ya? Pero aquí ya hay unas cosas interesantes, ¿sí? Este valor de T0, nosotros tenemos que compararlo con esta curva, ¿sí? Esta curva también se genera mediante una función que, bueno, es esta, ¿ya? Y genera esta campana, ¿sí? Entonces, yo cuando quiera analizar mis muestras, en este caso, voy a calcular este valor T0 de mis dos muestras, ¿no? Comparándolas. Y digamos, si cae en esta parte, entonces voy a decir que no estoy rechazando el valor, o sea, que estoy aceptando la hipótesis nula, ¿no? Que no hay diferencia entre las medias. Pero si el valor T que yo calculo de mis set de datos cae o aquí o acá, entonces tengo que rechazar la hipótesis nula. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué indica rechazar la hipótesis nula? Que se acepta la hipótesis alterna. ¿Y qué significa la hipótesis alterna? Que son diferentes, ¿verdad?
Mm, Entonces, para entendernos un poquito más acerca de esta gráfica, tienen que notar dos cosas especiales. La gráfica de la distribución T está normalizada. Que esté normalizada quiere decir que va de un valor negativo hasta su opuesto positivo, ¿no? O sea, siempre el punto central está en cero, ¿ya? Y son equidistantes, ¿no? Ahora, aquí pueden ver dos valores, ¿no? T alfa entre 2, N1 más N2 menos 2, ¿ya? Menos 2 grados de libertad. ¿Estos qué son? Son valores críticos, ¿ya? Aquí vamos a ver algo interesante que se llama el valor alfa. Esto también sí lo han debido ver, y si no lo han visto, bueno, qué más su docente. Pero el valor alfa es un valor que se refiere a la significancia, nivel de significancia. ¿Qué quiero decir con nivel de significancia? Quiero decir cuánto es lo que yo puedo o estoy tolerando que exista que sea erróneo, ¿no? Si yo tengo un valor, o sea, el valor de alfa normalmente ronda el 5%, es el estándar. Casi la mayoría de los cálculos se hacen con un alfa igual al 5%. Pero este valor alfa, ¿qué quiere decir para este fin? O sea, nosotros esperamos que la mayoría de los datos caigan dentro de una región. Como les había dicho, los valores caen normalmente en una distribución. O sea, los valores son normales, primero, ¿no? Estamos asumiendo eso, que los valores experimentales son normales. Por otra parte, también sabemos que si son normales, pues quedan cerca de la media, ¿verdad? Ahora, este valor alfa me dice cuánto es esa distancia que yo voy a tolerar, ¿no? Si yo le digo que voy a tolerar solo esto, pues todo esto es error, mi alfa es más grande, ¿no? Es un alfa, estoy diciendo que estoy tolerando mucho menos error, mucha menos dispersión, ¿no ve? Porque digamos que mi valor medio, no sé, pongamos que de los grados Briggs me sale, no sé, 7, ¿ya? 7. Y tengo una significancia de 0,5, entonces digamos, no sé, voy a tolerar valores hasta el 10,5 y hasta el, no sé, hasta el 3,5, digamos, ¿ya? Pero si yo trabajara con un alfa más alto, no sé, un alfa igual a 20, pues estos valores ya no están siendo aceptados. ¿Me dejo entender? Es como que estoy recorriendo este valor de rechazo cuando aumenta el valor de alfa, ¿no? Eh, bueno, entonces, lo que significa esto es que la mayoría de los valores tienen que caer en esto, ¿no? En realidad, la ecuación que nosotros usamos es 1 menos alfa por 100, ¿no? O sea, en este caso corresponde al 95%, ¿verdad? Esto, si se recuerdan bien, se refiere a la confianza, es al sí lo denominan algunos, porcentaje de confianza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estoy 95% confiado de que esto va a caer en esta área. O sea, que no estoy cometiendo un error de tipo 1, que vamos a ver ahora. Em, Ahora, algo que es importante y para el fin de todo esto es que la hipótesis nula, como habíamos dicho, la hipótesis nula es verdadera cuando el valor absoluto de T0 cae dentro de esta curva, ¿no? De esta área que yo les he comentado. Y ahora, para ser más específico, ¿cómo se determina ese valor o esa curva, ¿no? O esos valores. Existen tablas, tal vez se deben acordar, que en física se usaban, donde nos da los valores críticos, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que se hace para, digamos, hacerlo de manera matemática, sin la gráfica, es hacer una comparación simple, ¿no? Yo digo que mi valor T0 tiene que ser menor a un T crítico, ¿verdad? Y ese valor T crítico está dado acá. Ese valor T crítico depende de lo que les decía, el porcentaje de significancia, y está tabulado, ¿no? Pero obviamente nosotros no vamos a preocuparnos de eso, porque no vamos a hacer los cálculos manuales. Vamos a hacer los cálculos mediante software. Ahora,
yendo más adentro, ¿qué es el nivel de significancia? Como les decía, el nivel de significancia alfa es la probabilidad de que cometamos un error de tipo 1, ¿ya? Les hubiera preguntado qué es eso, pero ¿qué dije? Ya. Bueno, el error de tipo 1, como dice acá, es la probabilidad que tenemos de rechazar la hipótesis nula. Y eso es de manera errónea. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, yo hubiera rechazado esa teoría que tenía de que, no sé, por ejemplo, pongamos en este caso, de las piñas. Tenemos una granja 1 y una granja 2. Entonces, mi hipótesis mi hipótesis alterna es que las piñas de la granja 1 son más ricas que las piñas de la granja 2. Esa es mi hipótesis. Em, la hipótesis nula me dice que no, que son iguales, ¿no? Entonces, digamos que yo he hecho varios datos y no sé, he cometido un error y he dicho, bueno, no son iguales. O bueno, no son iguales. Estas piñas de la granja 1 son más ricas. Esa ha sido mi conclusión. Pero he cometido un error de tipo 1. ¿Qué significa? Que en realidad sí eran iguales, pero yo he aceptado esta. Ya eso puede darse por diferentes cosas, ¿no? Por mal manejo, no sé, mala interpretación, todo eso. Pero ¿cómo nos salvaguardamos de eso? Eso es mediante el valor alfa, ¿no? Normalmente este valor, como les había dicho, es 0,05, 5%, y nos previene de cometer este tipo de errores. Obviamente, si la confianza es menor, o sea, si yo estoy aceptando o sea, que el rango fuera diferente, puedo cometer estos errores, ¿no? Pero por eso existen esas tablitas, ¿ya? Donde para diferentes tipos de confianza yo puedo elegir, o sea, yo puedo saber cuál es el valor que puedo aceptar. Ahora, por otra parte, también existen errores de tipo 2, que es el opuesto. El error de tipo 2 es cuando pasa lo contrario, que la hipótesis alterna era la correcta y yo la he rechazado, ¿ya? Eso se da por otro coeficiente, este es un error de tipo beta, que se llama así, pero bueno, es como la consecuencia del alfa, entonces esto es más para su conocimiento, esos dos tipos de errores. Hay tres, pero vamos a ver dos. Ahora vamos a ver la parte importante una de las partes más importantes de esta prueba, ¿ya? Es la prueba de hipótesis F, ¿ya? Ya hemos visto que la anterior, la hipótesis T, se trata de comparación de medias. ¿Pero qué nos quiere decir el valor de la comparación F? Se trata de una comparación de varianza, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirve esto? Si se dan cuenta, hace rato para aplicar el t-test, teníamos que asegurarnos de que estas varianzas sean iguales. Pero yo no me puedo asegurar aritméticamente eso, como les había dicho. ¿Cómo me aseguro de eso? Mediante una prueba F, ¿ya? Entonces, lo que se hace primero es hacer una prueba F y luego hago la prueba T y mediante eso determino si la hipótesis nula o la hipótesis alterna está incorrecta. Esa sería la secuencia, ¿ya? Pero al igual que en el otro caso, la prueba de hipótesis F o sea, tiene una gráfica que nos sirve para determinar qué valores son aceptados. Estas curvas que ven acá son curvas formadas a diferentes grados de libertad, ¿ya? O sea, que esto no es tampoco así tan sencillo como en el otro caso. Y bueno, depende de lo que estemos variando, ¿ya? O sea, en este caso podemos tener diferentes valores, pero nosotros podemos determinar esto mediante la tabla. Pero tampoco lo vamos a hacer, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo mediante un software. En este caso vamos a analizar, digamos, dos grupos de manzana, donde, digamos, se tienen muestras con una varianza S1, que es de una población, con N1 muestras, y lo propio para otro grupo de manzanas. Ahora, aquí lo que queremos saber es si las dos poblaciones tienen la misma varianza, ¿no? Y para eso existe este test, donde nos dice que estos valores son iguales, o sea que la hipótesis nula es verdadera, siempre y cuando se dé esta condición, que el cociente de mis varianzas sea menor al valor de F crítico, ¿ya? Para eso existen las tablas. O sea, esto simplemente se calcula determinando la varianza de mi población 1, determino la varianza de mi población 2, hago su cociente y tiene que ser menor al de valor de F crítico.
Si no es, entonces quiere decir que no son varianzas iguales, y si eso pasa, quiere decir que no puedo hacer un t-test. Y eso ya es un problema para después. Entonces, para esta determinación de si son o no iguales, también existen tablitas, ¿ya? Y, bueno, como les digo, no lo vamos a hacer nosotros. Ahora vamos a la parte práctica. Espero todos descarguen el archivo Excel. Les doy unos minutitos para eso. El Excel está en el Classroom, ¿ya? Y hasta mientras vamos a comentar unas cosas. Bueno, como ya saben, es el último día de inscripciones, o sea, ya no va a haber más inscritos desde mañana. Entonces, hay algunas cosas que se han quedado con dirección para hacer el curso, ¿ya? La asistencia al curso tiene que tener un mínimo del 80% para la certificación, ¿ya? También, ahorita vamos a tener 3 unidades. La primera unidad consiste en los conceptos básicos. La segunda unidad va a ser ya la aplicación en Design Expert. Vamos a hacer diseños factoriales principalmente. Y la tercera unidad se refiere a lo que es otros tipos de diseños como superficie de respuesta, compósito central, que vamos a ver, ¿ya? Para cada unidad van a tener un trabajo práctico, ¿sí? Que va a ser ponderable. La mayor ponderación es de sus trabajos, va a haber un trabajo final también, pero la ponderación más alta va a ser para el trabajo final y los trabajos de cada unidad. Cada trabajo de unidad se les va a dar el día viernes de cada unidad, o sea, son 3 semanas, entonces cada semana es una unidad. El viernes se les va a dar su trabajo final y tienen, digo, su trabajo de unidad y tienen que entregarlo hasta el día lunes, ¿ya? Luego se va a avanzar con la unidad y así igual, sucesivamente. Para el trabajo final se les va a dar al final del curso y eso van a presentarlo con una fecha que les voy a dar y posterior a eso recién se va a hacer lo que es la certificación. El curso tiene una carga horaria, como habrán visto, de 50 horas y va a estar certificado por el facultativo y por la carrera. Entonces, es por eso que su trabajo, más o menos se estima que sus tareas les duren 4 horas más o menos en hacerlos. Los trabajos y el de trabajo final va a ser un poco más largo. Eso, entonces ahora también les pasaré la lista. No sé si alguien tiene dudas hasta aquí antes de hacer el ejercicio que vamos a hacer. Código de Classroom. A ver, ahorita lo pasé al grupo. ¿No estás en el grupo de WhatsApp? ¿Te has inscrito recién? Ay, no. Tal vez te voy a mandar la invitación, pero ¿verdad? El, el código del Classroom es AMA y KYX. Todo en minúsculo. ¿No? No tienes el código. A ver, lo voy a escribir ahí, ¿no? Para los que no estén en el Classroom, el código del Classroom es este. Ah, y el código del Classroom, por si acaso estoy escribiendo el código del Classroom para los que no estén, porque los de virtual deben estar todos. Ese es el código del Classroom para los que no estén dentro de ese Classroom. Unos minutitos. Eh, Empezamos en unos 5 minutos. Espero que todos descarguen sus archivos Excel para ese momento.
¿Qué tal? ¿Lo tienen listos sus archivos? Sí, ya aquí ya todos tienen listo. Ya, entonces vamos a hacer el análisis de esto. Como pueden ver, aquí están los datos de la formulación de cemento que les había dicho. Son los datos que tenemos que hemos ido viendo durante la presentación. ¿Ya? Ahora, bueno, lo que tenemos que hacer acá, vamos a trabajarlo en Excel, vamos a hacer un análisis bien simple. Aquí pueden ver que tenemos algunas cosas que hay que determinar, la media, la varianza, la desviación estándar y el valor de F-test. Entonces, el valor de promedio, ya saben cómo se calcula como, me imagino que está en español, así que debe ser promedio. Promedio y se selecciona toda la barrita, ¿no? Vamos a calcular primero eso. Entonces, 16.76. Después vamos a calcular la varianza, ¿no? Que es, debe ser var, en este caso, como pueden ver, hay dos, var P y var S. Var P, pues, es para población. Var S es para sample, que es muestra, ¿no? Vamos a hacer un var S de la misma, ¿no? Ya. Ahora, tenemos aquí otro valor que es la desviación estándar. Esto en español debe ser desviación estándar. Entonces, tenemos desviación estándar de muestra, des.m y des.p. Obviamente tenemos que hacer el de muestra, ¿no? Y vamos a agarrar de todos nuestros datitos. ¿Ya? Ahora vamos a copiar esto para todo lo que es los otros datos. ¿Ya? Y tenemos esto. Entonces, aquí quiero que apliquemos un poquito de lo que nosotros hemos aprendido hoy día. ¿Ya? Evidentemente las medias son lejanas, pero la diferencia es poquita, ¿no? Si se dan cuenta, ¿cuánta es la diferencia? A ver, menos 0.28, ¿no? Es poquito. Entonces, no sé si esto va a ser significativo, ¿no? Ese es el problema de todo el asunto. Esta diferencia no sabemos si baste para decir que estas muestras son diferentes. La varianza aquí, por ejemplo, también tenemos otro problema, no son iguales, ¿no? Entonces también tenemos una diferencia que es más pequeñita aún, pero esto tampoco sabemos si es estadísticamente suficiente para decir que las varianzas son diferentes. Esta desviación estándar es lo que les decía, que normalmente se utiliza como error. Nosotros en este caso no lo vamos a hacer. Y ahora vamos a ver lo que es interesante. Como les había dicho, la secuencia para calcular este tipo de cosas es hacer primero un F-test, que nos va a decir ¿qué? ¿Qué nos va a decir el F-test? A ver. Las varianzas son iguales, exacto. Si las varianzas son iguales, recién yo puedo asumir que puedo hacer el t-test, ¿no? Entonces, voy a hacer el f-test mediante otro comando que Excel tiene, que es f o test. A ver. O en español, ¿cómo se llama? Prueba F. Aquí está. Bueno, en español es un poco diferente. En el Excel en inglés es igualito, t-test. Entonces aquí tenemos prueba F, ¿ya? Vamos a hacer la prueba F. Estos de acá no vamos a usarlos, ¿ya? Aquí quiero que vean algo interesante, que es, por ejemplo, ahí dice que esta prueba F nos sirve para hacer un análisis de dos colas, ¿no? Y ustedes qué dirán, ¿qué son dos colas? ¿Qué es cola? ¿Alguien sabe? ¿Qué es? Sí, pero en realidad para lo que sirve eso de análisis, hay análisis de una cola y de dos colas, ¿ya? El análisis de dos colas me sirve para comparar muestras, ¿sí? Me sirve para comparar dos mediciones. En este caso estamos haciendo eso, queremos comparar. Pero la prueba de una cola me sirve para
saber cuál tiene la varianza más grande en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es más grande que otro? No me sirve para comparar objetivamente entre ellos, sino para saber cuál es el más alto. Entonces, para hacer este tipo de análisis siempre se hace con una prueba de dos colas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que hacer, espera, vamos a tomar los datos 1, coma, punto coma, matriz 2. Y ya, ponemos enter. Y como pueden ver, me ha salido un valor. ¿Alguien sabe qué significa esto? Ya. Ahora, ustedes ven un número y a veces no sabemos qué significa, ¿no? Es el problema. Pero lo interesante es en esta parte de la interpretación. ¿Qué quiere decir? Mm, el valor de f-test, en realidad, este valor que calcula el Excel y lo que calcula el Design Expert también, se llama p-value, ¿ya? Ese valor de p-value es lo que también van a ver siempre reportado en lo que es toda bibliografía, todo análisis de diseño experimental, se reporta el p-value, ¿ya? Ustedes que dirán, ¿qué es un p-value? El p-value es un valor que me da un parámetro para comparar ya no con el F crítico, pues esto igual se puede comparar con el F crítico, pero me da un valor que me dice que si es mayor a lo que es el valor de confianza, entonces este significa que las varianzas son estadísticamente iguales. En este caso, este valor es mayor a 0,05, sí, ¿verdad? El valor alfa que siempre se asume acá, todo está preprogramado para asumir un alfa de 5%, o sea, 0,05. Entonces, la comparativa es entre el p-value y ese valor alfa. Si mi valor de p-value es mayor que el valor de alfa, entonces puedo decir que las varianzas son estadísticamente iguales. En este caso, tenemos el primer paso cumplido. Son estadísticamente iguales, ¿ya? O sea, la comparación la estoy haciendo con esto, ¿no? Esta es la comparación. Como este es mayor, entonces asumo que está bien, ¿ya? Que son varianzas iguales. Lo propio se va a hacer con un t-test, pero en el t-test tiene que ser menor, ¿ya? ¿Se entiende eso? El valor que obtenga del t-test tiene que ser menor que la significancia. Y con eso quiero decir que la varianza, que las medias son iguales. Entonces vamos a revisar esto. Para hacer la prueba test, se hace igual de esta forma, prueba, y aquí hay t, ¿ya? Esta es la de t de estudio. Entonces voy a elegir esto. Tengo que elegir las matrices, en este caso la primera matriz. Se pone punto coma, elijo la segunda matriz. Y aquí está otra parte. Ven que dice distribución de una cola, distribución de dos colas. En nuestro caso es de dos colas, ¿ya? Y aquí tenemos que elegir el tipo, ¿ya? Este tipo van a ver que hay pruebas de t-test para diferentes cosas, ¿ya? Cuando son parejas, cuando son, estoy pensando que son muestras de igual varianza y cuando son muestras de varianza distinta. Ahora, aquí es importante que vean que pese a que, digamos, este F-test no saliera bien, igual puedo hacer un análisis de t-test, porque me da la opción de analizar muestras o dos muestras con varianzas diferentes. No, o sea, tenemos aquí la opción, cuando la varianza es igual, que es esta, de igual varianza, que eso lo hemos determinado con el valor de f, o tenemos la opción de dos muestras con varianza distinta, que sería si el valor si esta prueba f hubiera fallado. Entonces, siempre podemos sacar un valor de t, ¿ya? Para comparar las medias. Entonces, en este caso voy a elegir, obviamente, lo que hemos determinado, dos muestras de igual varianza, ¿no? Entonces, con eso ya tengo todo. Pongo Enter y vemos esto. El valor de t-value, ¿cuánto ha salido? Ha salido 0,042, ¿verdad? Ahora, aquí es la otra comparativa. Este valor de t-value tiene que ser siempre menor al valor de significancia, 5%. En este caso lo es. Sí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a volver a lo que es lo que estábamos viendo antes. Espero todos hayan podido seguir el paso.
A ver. Vamos a irnos a nuestra presentación. Ya. Y, entonces, aquí lo que quiero es que nosotros ya trabajemos en qué podemos concluir de esto, ¿no? Hemos nosotros determinado que el valor de F es mayor al valor de alfa. Y hemos determinado que el valor de T es menor al valor de alfa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que concluimos del análisis que hemos hecho de esa muestra de cemento? ¿Qué podemos decir? ¿Ya? Quiere decir, una primera conclusión que podemos dar es que al añadir ese emulsionante, ese polímero, su efecto, o sea, sí tiene efecto, sí afecta, ¿no? Eso ya no es solo por nuestra percepción, sino que mediante el valor de T hemos podido determinar que el valor medio y el de uno y el valor medio del otro, o sea, bueno, son iguales, ¿no? Sus medios, ¿no? ¿Qué hemos hecho al asumir esto, al obtener este resultado? Hemos aceptado o rechazado la hipótesis nula. Hemos aceptado la hipótesis nula. ¿Y qué nos dice esa hipótesis? Que no hay diferencia entre los tratamientos, ¿verdad? O que sí hay. ¿Hemos aceptado o hemos rechazado? La hipótesis nula. ¿Hemos aceptado? ¿Seguros? Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? A ver, a ver. Vamos a mirar otra vez hacia atrás. ¿Dónde está el t-test? Aquí está. Ya, aquí está. El t-test nos dice esto, ¿no? La hipótesis nula es verdadera siempre y cuando sea menor al valor crítico. ¿Ya? Estos son los valores críticos. ¿No? Ahora, si se fijan, por ejemplo, en la tablita de distribución T, tenemos valores que son muy variados, ¿no? Van del 0, 1 hasta valores enteros, 63, por ejemplo. Lo que hemos hecho en este caso con el archivo Excel es analizarlo de otra manera. No hemos analizado con tablita, sino hemos comparado con lo que es el valor de significancia, ¿no? Al igual que en este otro test. Ahora, para yo aceptar en este caso, vamos a ponerlo por escrito, la hipótesis nula, en el caso del t-test, se acepta cuando el valor de t es superior a alfa. Creo que ahí les he hecho confundir un poquito, ¿ya? Y la hipótesis alterna se acepta cuando es menor. Entonces, para yo aceptar la hipótesis alterna, tengo que sí o sí verificar que esta condición se cumple. En el caso que nosotros hemos obtenido, me salía esto. 0,42. Se debe salir de la... déjenme compartir otra vez. Ya, volvamos. Entonces, el valor que yo he obtenido acá es 0,042, ¿no? Aquí está. Que es menor a 0,05. Por tanto, lo que estoy haciendo es aceptar la hipótesis alterna, ¿no? La hipótesis alterna. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy diciendo que las medias son diferentes, ¿no? Entonces, como estamos diciendo, porque, esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué decimos que sí afecta entonces?
porque estamos asumiendo que hay diferencias en sus medios, ¿verdad? Sí afecta. Entonces, llegados a este punto, sabemos que afecta. Ahora, ¿cómo afecta? Pueden ver sus datos. Eh, Ahora, aquí es donde entra el análisis de medias y todo eso. En los datos que tienen en sus Excels, podemos ver que, por ejemplo, el valor medio del tratamiento con modificación es mayor o menor que el sin modificar. Es menor, ¿no ven? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aparte de que es diferente, ¿qué nos dice? O sea, ya sabemos que son diferentes estadísticamente, pero ¿qué quiere decir que sea menor? Al añadirle yo el aditivo, ¿qué he causado? ¿Qué efecto he tenido en la respuesta? Es disminuido, ¿no ven? Lo que he causado con esto es que disminuya la fuerza de tensión. ¿Eso qué quiere decir? Que este efecto existe y además es negativo, un efecto negativo en mi variable. Entonces, si se dan cuenta, todo eso he podido concluir de una cosa, de un análisis de varianza, ¿verdad? Eh, entonces, como pueden ver, en esta parte es lo más básico de estadística que básicamente para ir viendo, eh, se utiliza en todos los análisis de tipo ANOVA, ¿ya? Les voy a dar una breve introducción al análisis ANOVA ahora, porque es lo que vamos a ir viendo más adelante. En la siguiente clase vamos a hacer igual casos de estudio, pero vamos a darles una introducción para que no se sientan perdidos cuando lo veamos. Igual lo vamos a hacer con Excel, ¿ya? Eh, no, no sé. Así es. Entonces, ¿qué significa un análisis ANOVA? ¿Ya? Lo que vamos a ver es esto, ANOVA. ¿Alguien sabe qué significa ANOVA? Análisis de varianza, ¿no? Significa Analysis of Variance, ¿ya? ¿Qué es un análisis ANOVA? El análisis ANOVA es una composición de toda esta técnica que hemos hecho nosotros, ¿ya? Es básicamente la sistematización de todo esto. Considera algunas cosas más, pero básicamente lo que hace es darnos un p-value que podemos comparar con el porcentaje de significancia para saber si es o no significativo. Además, estos análisis ANOVA nos sirven para cuantificar la cantidad de efecto que tiene nuestro tratamiento, ¿ya? En el caso más simple que estamos viendo ahora, o sea, en el análisis de dos muestras diferentes, vamos a ver un análisis que se llama One Way ANOVA, o ANOVA de un solo sentido, ¿ya? Ese análisis de One Way ANOVA es muy útil y es lo que vamos a discutir ahora. El análisis de One Way ANOVA nos sirve para determinar efectivamente si un tratamiento tiene o no efecto en una respuesta, ¿ya? Y no necesariamente puede ser solo una respuesta, pueden ser varias respuestas, como les había dicho. Pero, ¿en qué caso yo lo puedo utilizar? Por ejemplo, en la adición de algún material a un sustrato de suelo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo mi propio compost, por ejemplo. Entonces, le añado al suelo y quiero saber si le afecta o no. Y quiero saber si el efecto es bueno o es malo, ¿no? Entonces, en vez de estudiar muchas características del suelo, como el pH, como analizar la humedad, nutrientes, que es complejo, puedo hacer un simple análisis One Way ANOVA y basarme solo en la respuesta. No varío nada más que solo la adición de mi material. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto en este caso de esta manera. Cuando yo, digamos, le añado mi compost en una proporción que yo digo, digamos, le voy a añadir a mis macetitas un 30%. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer una serie de pruebas, digamos, no sé, 5 pruebas, ¿no? 1, 2, 5 pruebas. Y también voy a hacer las mismas pruebas en las mismas condiciones
de otras 5 muestras, pero sin el compost, ¿no? Este es sin. Entonces, lo que estoy haciendo es comparar 2 poblaciones, ¿verdad? Aquí está, va a crecer, no sé, papita, papa, todo va a ser papa, ¿ya? Papa, papa, papa. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, para analizar el suelo es difícil, ¿no? Es bien difícil para los que hayan querido trabajar o estén trabajando con eso. El suelo tiene muchas características, como el pH, como su NPK, como sus, no sé, su water holding capacity, tiene su porosidad y bueno, un montón, ¿no? Tiene varias propiedades. Que si yo quisiera hacer un diseño, digamos, un poco más elaborado, tendría que variar cada una de estas independientemente. ¿Cuántos experimentos son? Son, pues, no sé, deben ser 100 experimentos o algo así, me va a salir, es harto para tantas variables, ¿no? Entonces, ¿qué se sugiere cuando uno tiene la idea? ¿Ya? Y esto es a lo que vamos a ir en como objetivo de esta clase. En este caso, ¿cuál es mi hipótesis? Al agregarle compost, ¿qué quiero lograr? Quiero mejorar el suelo, ¿no? Quiero que produzca más papa, digamos, simple como esta. Entonces, ¿cómo puedo hacer la prueba? ¿Verdad? Ahí es cuando entra lo que es este tipo de análisis One-Way-ANOVA. Como les he dicho, siempre tienes que tener, en este caso de One-Way-ANOVA es más fácil hacer análisis al mismo tiempo, como les había dicho, porque no son tantas pruebas y se pueden hacer simultáneamente, en este caso al menos, en el que, digamos, puedo poner semillas de papa aquí, 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 5 y acá otras 5, con y sin el material, y con eso voy a esperar el tiempo nada más hasta que se produzca, ¿no? Si se dan cuenta, están sujetas a las mismas condiciones. O sea, el ruido es igual para los dos, la distribución es igual, a menos que estén en 2 lugares diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, si están en mi mismo jardín, entonces el sol les llega igual a los dos, la lluvia les llega igual a los dos, el suelo es el mismo, ¿verdad? Si entra un perrito, pues va a atacar a los dos, ¿no? Entonces, están sujetos a las mismas condiciones. ¿Y para qué me sirve hacer este análisis? Ustedes dirán, tal vez no es muy útil, pero sí me sirve para algo, porque al final de hacer este experimento, y mediante el One Way ANOVA, voy a saber si, primero, si hay un efecto, o sea, si el efecto existe, y una vez si existe, yo puedo saber si es positivo o negativo. ¿Y para qué me sirve esto? Porque es una base para un estudio complejo. ¿Me hago entender? Si ustedes tienen una idea, o sea, para los que no han planteado o todavía están recién empezando sus proyectos, tienen una idea y quieren saber, o están en esa situación, he visto varias personas que es, quiero hacer, pero no sé si va a funcionar, que creo que a varios les pasa. Pueden hacer un Huawei Nova, ¿no? Y ese One Way ANOVA les va a dar toda esta información, les va a decir, bueno, sí, sí funciona, tiene un efecto, y sí, le mejora o le empeora. Entonces vale la pena hacer un proyecto de grado sobre eso, ¿verdad? La idea del One Way ANOVA es tener un screening bien superficial, porque nos basamos en una respuesta, no nos importa muchas variables, ¿no? Solo nos importa un factor, que en este caso es la adición del compost. Ahora, yo, cuando obtenga estos resultados, voy a obtener una cosa que les había dicho, es el porcentaje de efecto, ¿ya? O sea, el porcentaje de mejor. Voy a llegar a, digamos, determinar eso. Con eso, recién yo puedo decir, bueno, vale la pena hacer este experimento, vale gastar recursos, y ahí se plantea un diseño ya, digamos, un poco más complejo, modificando estas variables. A priori, sugerencia para todos es cuando hagan un experimento que no sepan si va a funcionar y digamos, no sé, no hay bibliografía porque el material se han inventado ustedes. Entonces, es sugerible que puedan hacer estos experimentos de One Way ANOVA, no necesariamente con 5, o sea, otra cosa que también tienen que determinar y saber determinar es el número de réplicas, ¿ya? Eh, Uno puede pensar que mientras más réplicas haga, mejor, ¿verdad? No económicamente, ¿no? Pero mejores resultados. Ahora, el problema aquí es, primero, la parte económica, y la segunda es que esto está sujeto a qué. ¿Para qué hacemos réplicas? ¿Alguien me puede decir?
para comparar. Ya. Hay una variable que nos interesa determinar de las réplicas. ¿Cuál es? La hemos visto hoy día. Más o menos. No, es otra. Esa es parte del error, pero em, es varianza, exacto. Ya. La varianza. Yo hago réplicas, ¿por qué? Porque quiero determinar la varianza. ¿Ya? ¿Y por qué quiero determinar la varianza? Porque como les había dicho, la varianza me da esto, ¿no? Me da, tengo un puntito, tengo esto, este es, digamos, mi valor 1, 2, 3, 5 y aquí uno loco. Sí, ¿ya? Entonces, la varianza me va a dar un grado de dispersión de esto, ¿ya? Entonces, con esa varianza yo hago cálculos, ¿se dan cuenta? Esa varianza me sirve para determinar posteriormente si mi hipótesis es correcta o no. Entonces, lo interesante de esto es que yo, o sea, si ese es el fin, determinar una varianza de manera correcta, me conviene hacer más experimentos, ¿no? Mientras más experimentos haga, pues la varianza va a estar mejor determinada, va a ser más precisa. Pero si se trata de un error, y esto quiero que lo entiendan, es que cuando uno determina la varianza, digamos, vamos a decir que este es número de réplicas, ¿ya? Y esta es la varianza. Entonces, al inicio, pues, aumentarle réplicas le hace bien, pero como todo en la vida tiene este comportamiento estacionario después de un número de réplicas. Entonces, yo puedo decir, voy a hacer 1000 réplicas, pero por ahí no necesito, ¿no? Entonces, la sugerencia es que cuando uno hace un trabajo experimental, digamos, no tenemos recursos, al menos acá en la carrera no se nos da tantos recursos para hacer experimentos. Lo sugerible es hacer de 3 a 5, ¿ya? 5 es para tener una buena resolución. Normalmente 5 réplicas te da una buena resolución. 3 es el mínimo que tienes que hacer. 2 es un sesgo terrible, porque estás sujeto a errores que puedes haber cometido. Y 1, pues no, no te da nada de información porque no tienes varianza, ¿ya? Entonces, mínimamente para hacer una buena experimentación en cualquier tipo de diseño experimental, ya sea One-Way ANOVA o los que vamos a ver posteriormente, mínimamente necesito hacer 3 repeticiones, 3 réplicas, ¿ya? Entonces, lo que quiero llegar con esto es que si ustedes tienen la posibilidad de hacer más, es mejor, pero si no, mínimamente 3, ¿ya? Yo recomiendo 5, yo normalmente trabajo con 5, pero 3 ya para equipos grandes es lo mejor, creo. Entonces, volviendo al caso del One-Way ANOVA, que vamos a ver más posteriormente. El One-Way ANOVA nos sirve para determinar este tipo de cosas, ¿no? Que les estoy comentando. Ahora, yendo un poquito más adelante, o sea, este lamentablemente, el One-Way ANOVA, el Design Expert no lo tiene, ¿ya? Porque es un análisis bien simple. Entonces, el One-Way ANOVA lo vamos a hacer nosotros, el One-Way ANOVA, lo vamos a hacer en Excel. Hay en realidad esto proviene de un paquete estadístico, ¿ya? O sea, el Excel tiene entre sus muchas herramientas, un paquete estadístico, ¿ya? Ese paquete estadístico no está disponible cuando uno lo descarga o lo tiene ahí, no está. Ahorita, por ejemplo, en los Excel no debe haber, pero es gratis, ¿no? O sea, uno va a las opciones de Excel, lo habilita y se descarga y ya está. De eso bueno, les voy a hacer un video, porque si hacemos todos al mismo tiempo acá va a ser complicado. Entonces, les voy a dar un video de cómo instalarlo, habilitarlo para que nosotros podamos trabajar con esto mañana, ¿ya? Pero bueno, también hay otras cosas que en el Excel es muy bueno, por si acaso, es muy bueno. Esto, por ejemplo, nos reporta los resultados de manera, ¿cómo les digo? De manera para presentarlo, para copiarlo, o sea, en forma de tablita, no nos presenta un número, sino nos da una tabla de resultados donde está el F, la sumatoria de cuadrados y cosas así, ¿ya? Bueno, entonces, ¿hasta ahí tienen preguntas? ¿Alguien tiene alguna idea de algo que quiera, que pueda trabajar con One-Way ANOVA? ¿O creen si les puede servir para algo? A ver, ¿quién tiene alguna idea?
planteamiento. Bueno, en todo caso, el One Way ANOVA tiene esa ventaja, ¿ya? Ahora, en otra situación, por ejemplo, más adelante, y esto para verlo un poquito más en perspectiva, vamos a darle adelante. Antes de sus preguntas, quiero que queden claro lo que vamos a ver durante el contenido de esto, ¿ya? Que en realidad, lo primero que vamos a ver es estos análisis estadísticos básicos, lo que hemos visto hoy, esto ya está. Mañana vamos a ver el One Way ANOVA. Vamos a ver diseños factoriales, entonces vamos a ver factoriales 2 a la K. Vamos a ver, en este caso entran 2 a la 2, 2 a la 3. Vamos a ver análisis factoriales fraccionados, 2 a la K menos N. Vamos a ver blocking. Y bueno, esta es la parte, básicamente todo lo que se ve en este, vamos a ver en cuanto a diseño factorial, ¿ya? Después, en otras unidades, vamos a ver lo que son superficie de respuesta y vamos a ver el compósito central, ¿ya? De todos estos de acá sí se pueden hacer en Design Expert, ¿ya? Sí se pueden hacer. En el caso del One Way, como se había dicho, no se puede hacer y estadística básica tampoco se puede hacer, ¿ya? No nos deja. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? ¿Ya? Alguno de ustedes ya está haciendo, ya deben estar haciendo sus proyectos, ¿no? ¿Quiénes están haciendo? ¿Tú qué diseño estás haciendo? Desarrollo. Ujú. Mm, yo ya. Ya. A ver, eso puede ser interesante. Vamos a hacer esa dinámica. A ver, en el caso que comenta su compañera para los de virtual, indica que está desarrollando un producto que ella no tiene información de lo que es sus parámetros y sus condiciones de operación, ni nada para obtenerlo. Es un desarrollo nuevo. Entonces, vamos a ver esto, desarrollo. Un ratito. Les voy a pasar la asistencia ahora para que lo vayan llenando. ¿Lo puedes compartir el link al chat? Ah, sí. Ok. Bueno, ahorita les vamos a pasar el link a la asistencia mediante un QR. Va a proyectar tanto en lo que es el virtual y lo que es aquí también, en la pantalla. Ya, pero ahora vamos hasta que esté eso listo. A ver, ¿qué situación? Es complicado, ¿no? O sea, usted en esta situación, por ejemplo, quiere desarrollar un producto que no tiene parámetros ni nada, es nuevo. ¿Cómo empezar? ¿No? Esa es la pregunta. La compañera dice que ha hecho la prueba y error, ¿no? Que es el método menos recomendable, ¿no? Porque implica gasto de recursos, muchos recursos. Y en una empresa eso no es práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuesta dinero, tiempo y dinero, y salario, y bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos esa situación? ¿Cómo lo afrontaría? A ver, que no sea prueba y error, ¿alguna idea? One ya no, puede ser. Ya. Ahora, Eh, supongamos que vámonos a una situación un poco menos hostil, ¿ya? Supongamos que tenemos la modificación de un producto. Ya vamos a darnos dos ejemplos. Este es un producto existente y este es uno nuevo,
¿ya? Tal vez a alguno de ustedes les sirva para sus proyectos. En el caso de una modificación, este es un escenario más amigable porque ya hay procedimientos. ¿Y qué se sugiere acá? Acá se sugiere un diseño experimental de mezcla, ¿ya? Diseño de mezcla, donde, digamos, en un caso de este tipo, yo tengo una receta que quiero mejorar, digamos, quiero que sea más suavito, que sea más rico, que tenga otras características, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo una receta ya existente, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, no sé, X de harina, tengo Y de huevo y Z de agua. No sé, no sé cocinar, ya. Entonces, eh, aquí obviamente todos estos X y Z, su sumatoria, dan un 100%, ¿no? Hablando de balance másico, ¿no? Cuando yo lo preparo. Todos estos dan 100%. Y la situación es que yo no le puedo decir, ya, bueno, le voy a poner más agua. ¿Por qué? Porque estoy afectando a esto, ¿no? Quién sabe que estoy afectando muchas más propiedades por hacer esto. En los análisis de mezcla, lo que se hace es trabajar sobre una base de cálculo, 100%. Entonces, yo hago que X y Y sean una función de Z, por ejemplo, que es el que quiero variar. O, por ejemplo, digamos, si quiero variar muchas variables, que valga la redundancia, entonces si tengo solo un parámetro, puedo hacer que sea una función de Z más Y, por ejemplo, ¿no? O sea, que, no necesariamente Z más Y, pero lo que quiero decir es que hago que las otras variables, digamos, X, varíe en función de las otras, para que no varíe el balance másico, ¿ya? Este tipo de análisis es muy usado en la ingeniería de alimentos y en el desarrollo de productos, precisamente para modificar recetas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, esa sería la mejor forma de hacer una modificación, ¿ya? Pero obviamente cuando el producto ya existe, ¿sí? Porque aquí, ¿qué tenemos? Tenemos temperatura de operación, tenemos tiempo del proceso, tenemos ya las cantidades determinadas de X y Z a priori, o sea, tenemos mucha información, solo queremos mejorar, ¿no? Entonces, esto es muy útil para hacer este tipo de análisis. Pero luego llegamos a este escenario, producto nuevo. Ahí, ¿qué hacen? No hay receta, no hay nada. ¿Qué hacemos? Ya. Ujú, 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 ujú. Hacia atrás. Ya. Sí, esa metodología es aceptable. Para los que no han escuchado, indica que le han sugerido que se haga un análisis en base a los nutrientes que uno espera, ¿no? En realidad, digamos que cuando tú desarrollas un producto nuevo, siempre buscas o satisfacer una necesidad, ¿no? Entonces, como quieres satisfacer esa necesidad, hay ciertas características que tu población que tienes esa necesidad, tienes que satisfacerlos con tu producto. Entonces, en base a eso, uno puede ver de dónde puedo obtener esas cosas, esas características que requiero para cumplir eso. En ese sentido, uno puede partir de materiales que dan esas características y mediante balances, pues como decía, llegar a lo que es una composición más o menos estándar. Obviamente eso es bastante difícil, ¿no? Primero porque las composiciones de las materias primas son variadas, no son homogéneas y agregan mucho error a lo que sería una aproximación teórica que es más del tipo experimental. Entonces, ¿qué sugeriría yo en un caso así?
Está bien, la primera idea de obtener características, respuestas que quiero lograr es una idea muy buena. Se puede partir de ahí. Por ejemplo, mm, en el caso de, no sé, vamos a suponer que estamos haciendo ese producto alimenticio que queremos que tenga bajo azúcar, que tenga alto contenido energético y que tenga, no sé, probióticos. ¿Ya? No sé, me estoy inventando. ¿Ya? Digamos, queremos llegar a una población que necesita esto. Em, entonces, más o menos como decía la compañera, eh, bueno, puedo saber que, puedo inferir qué materiales me pueden dar esto, ¿no? Me puede dar el azúcar, por ejemplo, no sé, una fruta, o edulcorante, digamos, ¿no? Edulcorante, porque quiero que sea bajo en azúcar, ¿no? Pero que sea rico, ¿no? Entonces, edulcorante. Para el contenido energético, ¿qué puedo usar? ¿Qué tiene mucho contenido energético? Frutos secos, ya, frutos secos. Y para la parte de probióticos, bueno, tengo una variedad de probióticos, ¿no? Vamos a decir, digamos, yogurt. Ya, parto de esta idea. Es una mezcla. No, no suena tan mal, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué sugeriría yo? Como no sé eh, cómo va a darse esto, lo que tengo que hacer es usar un diseño factorial, ¿ya? Factorial. Pero no tengo que hacer un diseño factorial completo, ¿ya? Esto es algo bien importante. Al desarrollo de un producto, lo que tengo que hacer es darme todas las variables que yo pueda pensar que pueden servir. Aquí, por ejemplo, no sé, digamos, voy a meter más cosas, agua, no sé, ¿qué más puede tener? Tiempo de batido, tipo de, tiempo de calentamiento, muchas variables. Tengo que meter todas las que puedo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que para los que no sepan qué es un diseño factorial, los diseños factoriales se basan en escoger un nivel máximo y un nivel mínimo de operación, ¿ya? Entonces, yo en base tal vez un poco a experiencia o bibliografía o consultando a alguien, puedo decir, no sé, de edulcorante, pues me han dicho que es rico con 20 gramos y se empieza a saber medio insípido a los 5 gramos. Luego hago igual con la cantidad de frutas, no sé, 30 gramos y 10 gramos. Y así sucesivamente, ¿no? Para todas las condiciones de operación. Y si se dan cuenta, cuando, digamos, contando solo las que tengo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me va a salir un diseño 2 a la 6, ¿ya? ¿Qué significa 2 a la 6? Para darles un pantallazo del factorial. 2 a la 6 significa el número de experimentos que necesito para hacer una corrida. Entonces, 2 a la 6, ¿cuánto es? O sea, en potencias. 64. 64 experimentos para una corrida. ¿Será posible? Complicado, ¿no? Complicado. Pero ahí es donde entra nuestra maravillosa técnica que se llama fraccionamiento, ¿ya? El fraccionamiento, por ejemplo, yo lo puedo hacer hasta el nivel 3. Entonces puedo restarle a este 3, ¿ya? 3, bueno, tiene muchas implicaciones que vamos a ver, son bien teóricas, pero puedo eliminar un tercio de lo, bueno, sí, es como que le estuviera, de un 64 experimentos, le estuviera llevando a 8 experimentos, ¿ya? Entonces, esos 8 experimentos los puedo hacer réplicas 3 veces, ¿ya? Y ahora lo interesante es cómo funciona esto, ¿ya? Estos diseños de este tipo me sirven para encontrar efectos mayores, ¿ya? Uno cuando hace este tipo de diseños experimentales encuentra dos tipos de efectos, ¿ya? Y esto también es algo interesante que lo sepan, que los efectos mayores son los efectos principales, ¿no? Digamos, en este caso podemos dirigirnos directamente a la cantidad de edulcorante, cantidad de frutos. ¿Por qué? Porque necesariamente cuando uno agrega edulcorante al yogurt, por ejemplo, hay un efecto, una interacción entre los dos, ¿no? También hay un efecto cuando yo le agrego frutos secos al agua, por ejemplo. Hay una interacción. Pero ¿cuánto afecta esa interacción? No sé, no sabemos, ¿ya? Por teoría, los efectos mayores
tienen mucho más porcentaje de efecto que los efectos secundarios y terciarios, ¿ya? Estos secundarios y terciarios ya se refieren a las interacciones que tienen estos dos, ¿no? El edulcorante con la fruta, el edulcorante con los frutos, la interacción entre los tres. Todas esas interacciones que tienen entre sí, mis factores, son menores, ¿no? Son interacciones que tienen ese nombre de menor. Tienen ese denominativo, interacciones menores, efectos menores en todo caso. Entonces, cuando yo hago esto, el fraccionamiento, que va a ser de las mejores clases que van a ver, ¿ya? Es que yo ignoro todas esas interacciones y eso me permite reducir la cantidad de experimentos. Ya no me interesa saber cómo se comportan las interacciones y solo voy a obtener los efectos de los factores mayores. Eso quiere decir que voy a saber a ciencia cierta si añadirle más edulcorante tiene efecto o no, si añadirle frutos tiene efecto o no. La idea de hacer esto es reducir la cantidad de factores que considero para luego hacer un diseño ya más completo, ¿no? Entonces, eso te ahorra bastante tiempo, te ahorra mucho tiempo. En vez de hacer 64 experimentos, que en realidad deberían ser por 3, porque es por triplicado, ¿no? Entonces, voy a hacer solo 24. Y con eso me ahorro tiempo. Luego puedo completar mi diseño experimental con más experimentos en base a los resultados que me sirvan, ¿no? Pero así funciona. Eso es lo que yo recomendaría para ese tipo de análisis. Ya, eso estaba interesante. Ya. Um, ya está el QR. Ya, ahora les comparto el QR de asistencia. Si alguien tiene algún otro caso que quiera discutirlo, dame un segundito, voy a poner el QR y discutimos. Asistencia. Ahora les comparto. Tardan en cargar. Ahora sí. Espérenme. Listo. Ahora se debe ver el QR en la pantalla. Vayan llenándolo. Entonces, tú tenías una consulta, ¿no? Ya. Caso yo quiero el producto y en mi dirección. Ya. Varios compuestos. Uno de esos compuestos es carbón. Y Ujú. otra tiene que Ya. pero lo que yo quiero hacer es reemplazar el 50 de carbono con un estado de Ya. y este hidrolizado tiene varios compuestos glucosa, No, otros azúcares, ¿no? entonces los de relación digo que Ya, la relación de azúcares. Ujú. Ya. Sí, sí, sí. Este tipo de diseños existen, asumen curvatura, ese es el problema. No es normalmente muy usado. Tampoco sé por qué te sugiere 3 a la 3, pero sí, sí, sí es un diseño que existe, ¿no? En realidad, se puede hacer otro tipo o sea, ese mismo experimento se puede hacer en 2 a la 3, eh, porque ese 3 se refiere a los niveles nada más, ¿no? Nivel medio, bajo. Podrías hacer un diseño 2 a la 3 con punto central para saber si hay curvatura. ¿Ya? Porque en realidad el diseño 3 a la 3, y también vamos a ver ese diseño, nos sirve para cuando sabemos que hay curvatura en un área experimental, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de diseños factoriales, básicamente lo que hacemos es hacer una gráfica, una superficie de respuesta, ¿ya? Normalmente esta superficie en diseños 2 a la 2 a la 3 son planas, son rectitas, o tienen poquita curvatura. Un diseño 2 a la 3, o un diseño 3 a la K, es un diseño que sirve para la optimización, ¿ya?
¿Eso qué quiere decir? Que asume que hay una curvatura, o sea, que estamos muy cerca o encima del área óptima, del punto máximo, ¿no? Ustedes saben que todos los comportamientos que tienen cuadráticos o cúbicos tienen un comportamiento, un punto máximo o un punto mínimo tienen, ¿no? Dentro de la superficie. Entonces, el diseño 3 a la K asume que hay esa curvatura. Y el problema de ese diseño es que requiere bastantes experimentos, ¿no? El diseño 2 factorial normal, digamos 2 a la K, tiene una herramienta que se llama punto central, que nos sirve para saber si posiblemente hay una curvatura más adelante, para que tú no tengas que hacer todos los experimentos del 3 a la K, sino veas que haya una curvatura en ese punto. Si hay una curvatura, puedes completar con el diseño 3 a la K, con los puntos medios, ¿no? Pero a priori yo te sugeriría hacer un experimento 2 a la 3 con un punto central para saber si hay curvatura. Y con esa curvatura tú ya puedes completarlo, como te digo, para, digamos, por alguna razón ya estás en el punto óptimo, entonces puedes completarlo con lo que es los otros puntos centrales que faltarían. Entonces, eso sería una sugerencia, ¿no? Para ese diseño. Pero igual lo vamos a ver, pero lamentablemente es de los últimos temas, ¿no? Sí, es de la optimización. Igual vamos a ver optimización con los últimos diseños, pero esto al final, ¿no? No nos da tiempo para hacerlo antes. Además, sí, hay muchos conceptos que se van a perder, ¿no? Entonces, eso. No sé si alguien tiene alguna otra cuestión que quiera verlos. Como les dije, el objetivo del curso, más allá de la certificación y todo eso, es también que les pueda ayudar, ¿no? Con lo que es el diseño, el planteamiento de sus proyectos, o alguna duda que tengan dentro de lo que es sus proyectos que tal vez ya están haciendo o ya está hecho y no sepan cómo interpretar, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que no. Los del virtual, tal vez. No. Bueno, entonces, antes de terminar la clase, voy a repetir lo que les había comentado. La asistencia es, o sea, para obtener la certificación se tiene que tener una asistencia del 80% mínimamente. Como ya les he comentado a algunos que me han preguntado, la asistencia no es obligatoria que sea presencial o virtual. No es que si ya han venido virtual, solo pueden venir virtual. Esa es la conveniencia que tengan ustedes. Ya si algún día no pueden venir presencial, pueden asistir virtual. O si quieren asistir presencial, vienen nomás, no hay problema. ¿Ya? Solo que tienen que cumplir con ese parámetro, mínimo el 80%. Eso no es porque yo quiera, sino es un requisito para la certificación que se ha quedado con dirección de carrera y también en el consejo facultativo. ¿Ya? Entonces, eso, no se falten, traten de asistir. Igual las clases están siendo grabadas, se van a subir a lo que es la plataforma para que ustedes lo puedan revisar de nuevo, ¿no? Si queda alguna duda. Pero yo les sugiero que si tienen dudas o preguntas, las hagan durante clase porque les puedo contestar o guiar de alguna manera, ¿ya? Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Un gusto y pues hasta mañana. Por el caso, el jueves no hay clases, ¿no? Ya se saben. Es solo de lunes a miércoles, jueves no y viernes, ¿ya? Ya están viniendo, ya. Listo. Ya chicos, nos vemos. Hasta mañana.